Bueno, yo era muy chiquito cuando nací, así que voy a tener lo que dicen, ¿no? Exacto. Nací en Buenos Aires un 13 de julio de 1939, este, en un barrio de Buenos Aires. Este, crecí ahí mis primeros años y ya de aquellos momentos para mí el cine se me convirtió en una especie de, no digamos de competencia, pero sí algo así. Te das como un recelo, ¿no? Sí, por una razón muy sencilla, porque yo vivía con mis abuelos paternos, pero mis padres yo no los tenía al lado, porque estaban trabajando y uno otras veces trabajaban en la capital federal, otras veces no, están en Brasil, otras veces están en Chile haciendo películas, y yo veía que mis compañeros de colegio, compañeros con que jugaba El fútbol, guacho. yo era una especie de guacho para un, es cruel, eso es en los colegios toda la vida ha sido igual. Así que, madre, no tienes papá. No tienes papá. Ajá. Entonces resulta que sí, yo tenía, pero yo no era como el hijo del dueño de la zapatería que tenía a su papá a las 5 de la tarde, tomaban mate, jugaban fútbol. No, mi papá trabajaba en cine. Cuando yo hacía en cine pensaban que el cine, pero aquí hay dos cines en el barrio y yo no veo nunca a tu papá pasando Tu películas. papá se llamaba Adán. Adán ¿no? Yaco, sí. Adán Riorzac Boutunez, más difícil todavía que ese que viste aquí. Y mi papá se cambió el nombre, por cierto, a Ajá. Adán Yaco por eso. Con tu hermano, sí que no era Y mal nombre. mi hermano menor que yo, aunque yo digo que él es más viejo que yo, y se enoja cuando lo digo. Mi papá, por supuesto, dirección de fotografía. Adán, esta cosa rara, tiene que media película y un traductor para explicarle a la gente quién era el nombre del director de fotografía. Y él adoptó ese Yaco, que era una especie de seudónimo que se usaba en Polonia para decir Adancito, una cosa así. Entonces, él heredó ese nombre, Adán Yaco. Mi mamá, cuando se casa, que es gallega, hija de gallego, Martínez, también adopta el nombre de Juanita Yaco para trabajar En el cine. en el cine. Y Anita, Juana en el cine y Anita Anita Martínez en el trabajaba en teatro. teatro, que mucha gente... ¿Cómo sabe usted esas cosas? Bueno, tú sabes. Sí, Pero trabajaba se en cambiaron, teatro. porque ese cambio de nombre, para teatro y para cine. Bueno, porque ella empezó estudiando teatro y estudió canto y cantaba. Y cuando se enamora mi padre de ella en una filmación que coincide en el teatro, ella termina casándose con mi padre, por supuesto en aquella época el machismo como que era más fuerte y jaló para el lado del cine y se quitó el Martínez y pasó a ser Juanita Yaco y no Anita Martínez, Ah, ok. que era como ella trabajaba. Y bueno, nosotros crecimos, mi hermano y yo crecimos con mis abuelos, mi abuela no hablaba español, yo tuve que aprender a hablar ucraniano, a mí se me olvidó ya eso, y hasta que un día decidió mi madre ir a Buenos Aires a traernos a mi hermano y a mí a Venezuela. Ya estaba ya trabajando aquí, estaba en Bolívar Fin, ya era empleada ahí y estaba terminando la película Luz en el Páramo. Ok, imagínate. Entonces me trae de vacaciones y las vacaciones son hasta el día de hoy. Imagínate, en 1952. En el año 52 me trae exactamente, un chaleco policial, ahí está. Previo, Jorge, ¿qué recuerdas de ese día que agarraste un panfleto que decía Viva Perón? Ah, eso fue otro cuento, porque resulta que nosotros vivíamos en una casa, una quinta, me imagino yo que es el 16 de octubre. Que 17 de octubre. 17 de octubre ya es la fecha que se convirtió en épica para el peronismo. Yo pasaba un avión de esos de dos alas, de esos aviones que se usan para fumigar, tirando papelitos, ¿no? Entonces agarro un papel, lo único que decía el papel, sí, un papelito así, y yo estaba aprendiendo a leer y a escribir en el colegio. Y para mí una novedad que yo agarro un papelito y veo, viva Perón, y entro a la casa haciendo muy gracioso, viva Perón. Toda mi familia, todos, mi papá primero, mis abuelos, "Shh, cállate la boca, no puedes decir", y prácticamente, bueno, me quedé callado. Y al día siguiente, yo veo que todo el mundo decía viva Perón, y yo decía, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque ayer de vaina no me caen a golpe, porque decía viva Perón,
Y al otro día todo el mundo decía Viva Perón. Claro, había triunfado Exacto. el 17 de octubre, toda cuestión que uno se entera después de lo que pasa. Pero a mí siempre yo decía, pero a mí mi padre está loco, pues un día me regaña, ahorita no. Ahorita es él el que está Sí, diciendo una eso. locura. Para mí me pareció medio extraño todo aquello. Pero bueno. Bueno, después de eso, que viene este gobierno, el gobierno de Perón, el primer gobierno, el cine argentino cae en una especie de recesión y es cuando mis padres empiezan a viajar al exterior para trabajar. Se van a Brasil. Se van a Brasil, claro. Primero se va mi papá y después se va mi madre y nos quedamos nosotros con mis abuelos, con mi abuela específicamente, porque mi abuelo tenía que atender una finca que teníamos en el interior, una pequeña finca. Entonces mi abuelo cuidaba la finca y mi abuela nos cuidaba a nosotros en la capital. Y ahí viene el cuento, lo que me pasaba a mí con mis compañeros del colegio, que sé yo, todo lo que te había dicho El antes. abandono. El abandono, el bullying que te hacían en aquella época, Sí. la palabra no existía, pero es lo mismo que ahorita. Y entonces El chalequeo. el chalequeo. Yo le empecé a coger como cierta eh, Sí. recesión a eso. Y bueno, cuando me traen para acá, yo la primera impresión que me llevo es también cinematográfica. Exacto. Porque llego a vivir en Bolívar Film. Yo no entendí tampoco que resulta claro, el Villegas Blanco, el fundador de Bolívar, Ujú. le daba a los técnicos que traía del exterior, Guillermo. Guillermo Villegas Blanco, le daba vivienda a la gente y todos nosotros teníamos un apartamento asignado en el edificio viejo de Bolívar Que donde Film. estaba el restaurante ahorita, ¿cómo se llama? Estuvo el Dopolaboro ahí. Ajá. Ujú. Después de eso ahí se tumbó y Hotel Pestana, ¿no? y ahorita está el Pestana. Pestana. Ahorita está toda esa esquina era Bolívar Film hasta el edificio Romar. Ok. Todo eso era Bolívar Film. Ajá, pero previo en Argentina, cuando conoces a Luis Sandrini, cuéntame esa anécdota, como tu papá te llevaba a un bar con que conociste gente de Bueno, cine, también ahí como que hubo, te empezó a también gustar el hubo, cine. eso fue en un periodo de tiempo muy corto, porque mi papá, que toda la vida quiso ser, era muy romántico el cine, no era un comercial. Cuando aquí se terminaron las películas que él vino a hacer, que era Venezuela también canta, 6 meses de vida y Amanecer a la vida, entonces le propusieron inclusive que se quedara pues a hacer documentales. No, él decía que lo que él iba a hacer era cine de autor, porque para eso era. Entonces se regresa, bueno, primero se regresa a Brasil, en Brasil no hace ningún contacto que para quedarse y se va a Buenos Aires. Entonces yo vivo más o menos un año con él. Y entonces, claro, estaba él, mi abuela aprovechaba para irse para la finca con su marido. Pues. Ajá. Y entonces mi papá no le quedaba sino que jala conmigo para la capital cuando iba a visitar a su gente. Y ellos se reunían en un bar que que está en Talcahuano y Corrientes, a 2 cuadras del Obelisco. Era un bar donde iban todos los cineastas, todos los actores, toda la gente que trabaja en el teatro, en la calle Corrientes, iban a ese bar. Como la bohemia. Sí, era bohemio, todos hablaban. Entonces a mí me ponían a lo que aquí llaman Orange Cruz, allá decían Naranja Cruz. ¿Sí? Un refresquito de eso y un poco de maní. Y yo estaba en un bar de puro viejo, sentado en un rincón comiendo mi cosa. Y ahí conocí a Luis Sandrini una vez que entró y se puso a hablar con los actores y para mí era como un dios, porque yo decía, pero este es el diablo, andaba en los choclos y en la película lo veía y ahorita lo tengo aquí al lado. Y, che, pibe, ¿qué haces? Me hacía así. No puede ser, esa suerte, yo lo estoy soñando, pensaba, Sí. ¿no? Me cayó muy bien y conocí muchos actores, muchos artistas ahí y una gran cantidad de técnicos que ni me acuerdo quiénes eran, pero colegas de mi papá casi todos. Bueno, ahí fue cuando mi mamá nos fue a buscar y nos trajo para acá. Ok. ¿Cuál fue tu primera película que viste, recuerdas? La primera vez que entras a una sala cinematográfica. Mira, yo creo que fue precisamente la que te nombré. Ok. El diablo andaba en los choclos. Es una película famosa de Luis Sandrini que me quedó marcado, por cierto, el final de la película, que la estuviera viendo, que es cuando para burlarse de Luis Sandrini, no sé si tú la viste la película, Sí, sé cuál es, pero no la he visto. bueno, para burlarse de él, él estaba vamos a decir, como un desfile de belleza, y la mamá, la viejita, estaba desesperada porque él le decía que trabajaba en un puesto más alto de la capital, sí, limpiando vidrios en un edificio,
estaba en un puesto alto. Claro. Y entonces iba porque ella soñaba con su hijo, se encontró que el hijo lo que hacía era barrer ahí, ¿no? Y entonces los tipos, para hacerle una maldad a él, lo meten por el foro, y cuando dice, ahorita vamos a presentar a la fulana de tal de Santa Fe, y le empujan a la viejita, y cuando él voltea así, ve a la madre, una viejita, que viene anunciado. Entonces, primero una gran risa, una burla, y qué sé yo, y después hay una reacción de él que llora, que la vieja que lo ve y lo abraza, y él sube al escenario y la abraza, me estoy acordando de mi edad. Y pues una secuencia tan grande que yo tendría, ¿qué? 11 años cuando la vi, me la acuerdo como fuera esa. Imagínate. Esa fue, para mí esa es mi primer película que vi. 13 de marzo de 1953, lo primero que conoces es Bolívar Field, como ya lo dijiste. ¿Qué ocurre? El 13 de marzo llego acá. Fíjate que hay una curiosidad que no quiero, me acabo de dar cuenta. 13 de marzo, yo nací el 13 de julio. Yo estaba previsto que iba a venir ayer acá, que era 12. Ay, verdad. Y por una razón no pude, es 13. Y hoy es el cumpleaños de mi tía, que es la única persona que queda viva de la familia de mi mamá. 13 de febrero nació mi tía chiquita. O sea, para mí el 13 es lo que me acompaña toda la vida en mis momentos mejores. Casualidad, ¿verdad? Casualidad también, cuando veníamos nosotros de Buenos Aires, el avión hacía escala en Belém do Pará, que es una ciudad, no sé si es capital del estado de Ceará, en Brasil. Y hacía escala ahí, después venía a Trinidad y venía a Caracas. Esos eran los vuelos de los motores de hélice, qué sé yo. Cuando aterrizamos, estaba previsto que el vuelo debía llegar el 12. Pero cuando llegamos a Belém do Pará, el piloto dice, no, yo tengo un ruidito raro aquí, a mí me revisan eso antes que despeguemos. Despegamos y aterrizamos aquí el 13 de marzo. Ok. ¿Cómo fue tu encuentro con Guillermo Villegas Blanco? ¿Qué comenzaste a hacer allá en Bolívar Field? Bueno, yo comencé... Era como utilero, hacía de todo. Bueno, pero yo empecé en Bolívar Field estudiando en el Colegio San Ignacio, yo estaba estudiando, y claro, yo tenía que pasar por GO. Para mí el GO era la oficina de mi madre, que era la sala de montaje. Okay. Entonces yo no podía llegar a mi apartamento sin pasar y decirle, hola vieja, estoy aquí, ya voy a comer y qué sé yo, porque yo subí al apartamento y ella estaba trabajando. Y mi primer, ¿cómo te digo? La primera impresión del cine a mí era ver a mi mamá trabajando en esas moviolas que tiene usted afuera, el ojo de buey y todo aquello. Y me acuerdo siempre que lo primero era que yo llegaba del colegio y mi mamá estaba montando el tráiler de Luz en el Páramo. Y también otra de las cosas que se me quedaron grabadas, porque cada vez que llegaba decía, Hilda Vera decía, todos los hombres que, no, Esteban Herrera decía, todos los hombres que han visto desfilar ustedes la noche entera, cruzando el pueblo rumbo al norte, son hermanos de sangre y de sufrimiento. Y el contraplano que mi mamá le puso a Hilda Vera, que le decía a Carmen Montejo, y ese amor tan grande y tan sumiso que usted le da a él, lo conocen sus familiares, en el tráiler. Esas dos frases, ella estaba sincronizando, por aquel sincronismo, estuvo como 2 días trabajando esa parte del tráiler, y se me quedó aquí, porque yo llegaba y estaba esa ahí, para acá y para allá y para allá, el diálogo es. Ese fue mi primer contacto con algo de cine, porque ahí emprendí a entender que pasando esos cuadrito a cuadrito, se veía el movimiento ahí dentro de la lupa aquella. Qué maravilla. Así fue. Y bueno, después de eso yo fui creciendo en Bolívar, y el estudio estaba... Microfonista, foquista, todo montaje, eso, compaginación del negativo. Bueno, ¿por qué? Porque ahí coincidió que Román empieza a filmar su película Caín Adolescente, y lo hace en Bolívar. Pero, claro, él filmaba de noche la película. Era de noche que estaban filmando. Y yo, por supuesto, yo bajaba a ver qué estaban haciendo ahí. Y a veces, por ejemplo, y los que trabajaban en la película eran los mismos empleados de Bolívar Film. Okay. Pero a veces había uno que no podía quedarse el asistente de cámara porque tenía que hacer no sé qué cosa para allá. Mira, y el señor Vega, que era el fotógrafo, el director de fotografía, necesitaba hacer un dolly. Y, ¿quién puede empujar el dolly? Ese mismo soy yo. Yo empujaba mi carrito, hacía mis marcas en el piso y pasaba mis cosas. Foquista no había. Bueno, yo soy foquista, yo le daba, pues marcaba mi foco y hacía el foco con la famosa con cámara. Un torero, pues. Bueno, un torero típico, ¿no? Proyeccionista, bueno, dale, proyectaba.
Dentro de esa película, me acuerdo yo que proyectando, como una anécdota, estaban haciendo el doblaje de un parlamento de Orange and Delfín de la película, y el tipo no cogía el sincro en la pantalla, entonces había que tirar la película por el piso para dar vuelta y volver a pasar. Y entonces él no cogía el sincro. Entonces Román le dice, pero ven, tú no ves la boca, ve la boca, es que no veo bien porque yo soy mío, pero esto, bueno, ¿por qué no te pones los lentes? Y aquí no te estoy filmando, entonces se puso lentes. Esas cosas que le fueron quedando a uno. Estaba también por ahí Renio Tolina, ¿no? Renio Tolina fue un poco antes de eso, porque Renio se retira de Bolívar, ya en el 53-54 se retira. Y Reni trabajaba mucho con mi mamá. Okay. Él estaba feliz haciendo todo su montaje con Juanita, él le decía Juanita. Y con él también la anécdota famosa mía es que él se puso a hacer comerciales y yo me toma a mí como actor. Entonces yo era un niño y entonces enfrente donde está ahorita la Cueva de Iria, la panadería, frente de Bolívar Film, el edificio nuevo, bueno, nuevo de ahorita, ¿no? Yo salía corriendo de esa quinta y él venía con un carro que él tenía, no me acuerdo si era un MG, una cosa de esa, salía y frenaba y yo detrás de una pelota. Y entonces él decía, el comercial decía seguridad sobre ruedas con Firestone, no sé qué cosa. Él llegaba a la oficina de mi mamá a preguntarle, Juana, ya salió la copia de trabajo del comercial para montarlo. Sí, ya va a salir, ya me lo va a entregar el laboratorio. Total que le entregan la película, la copia de trabajo, y lo montan la moviola y empiezan a ver la moviola. Y cuando mi mamá ve que el chamito que te cae delante y frena el carro soy yo, que broma nos agarró a Renia corriendo por todo el estudio de golpe. ¿Cómo me vas a matar a mi hijo? Y qué sé yo. No, Juana, tranquilo, que eso estaba bien calculado. ¿Cómo calculó? Dice, 3 veces hiciste la misma toma. 3 veces de peligro. Sí. Y estando en el mundo del cine, ¿nunca participaste en una película como actor, como...? No, una sola vez que me pusieron de extra Ajá. en unas tomas que hicieron ahí, pero nunca me gustó estar delante de cámara. Exacto. Y siempre pensando en ser otra cosa. Porque entonces viene una especie de reencuentro de mis padres en el año 56, 57 por ahí, y él me dice, me invita una vez a ir a una escena, a un set, a ver una filmación. Le dije, no, yo quiero ser un tipo normal. Ya era más grande, ¿no? Yo quiero ser un tipo normal. Yo voy a estudiar ingeniería, me gusta la electricidad, voy a estudiar ingeniería eléctrica, yo no voy a trabajar en cine. Y él me dijo, cuidado, porque de todo eso a lo mejor lo lleva en la sangre, cualquier cosa terminas en esto. Exacto. No te preocupes, que yo voy a ser un tipo normal. Yo le decía a él, como para agredirlo, que él no era normal, yo quería ser un tipo normal. ¿Y ahí dónde estudias? ¿Estudiaste ingeniería eléctrica? Estudié. Ajá, ¿qué en pasó? principio, Exacto. bueno, pasó. En la católica, ¿no? Empecé en la católica porque no entré cupo en la central de aquel momento y después pasé a la central. Pero después, circunstancias de distintas índoles, unas y otras, yo perdí la carrera, digamos así, porque fui repitiente de una materia, descriptiva 2. No, pero bueno, esto es policial de total. Entonces, y lo decimos en coro. Sí. Bueno, entonces en eso fue verdad, y entonces tenía yo que tomar una decisión. No me cambiaba a estudiar física y matemática, cualquier otra carrera, mientras pasaba esa penalización que creo que todavía existe, no sé. Creo que sí. Yo creo que existe, pero no se aplica. Pero bueno, entonces, o la otra que me quedaba es trabajar, pasar los 2, 3 años y después seguir. Hice eso y seguí trabajando. Okay. ¿Cuánto más o menos ganabas en Bolívar Film en ese tiempo? El primer sueldo mío ahí fueron como 100 bolívares. El primer trabajo mío me lo dio el viejo Villegas, cuando yo empecé a estudiar y que había problemas económicos en la empresa, que venía de la crisis que provocó los largometrajes que se hicieron, que no fueron lo exitosos que quería la empresa. Entonces yo tenía que ayudar, porque para estudiar en la católica tenía que pagar 90 bolívares mensuales, que para aquella época 90 bolívares era una cifra importante. Y entonces le fui a pedir trabajo. Me acuerdo que él me dijo, pero chico, ¿tú sabes cómo estamos nosotros aquí? Bueno, sí, yo sé. ¿Usted sabe que? Sí, yo sé, pero de todos modos no tengo a quien preguntar, pedirle trabajo. Yo necesito ganar unos reales para poder pagarme los estudios. Eso yo le dije. Cuando le dije pagarme los estudios, chico, fulano se va a atender el cine.
uno que era ahí, familia de uno de los socios de Bolívar. Y me da el puesto a mí a recoger latas, sí, latas de películas, y anotar en un cuaderno Como el contenido, archivo, algo un así. archivo, pero un archivo muy incipiente, porque eran películas que llegaron y las tiran así en un rincón. Mira, recoge esas latas, ponlas allá y después vamos a ver qué es lo que hay adentro. Ese proyecto que hay adentro es que me pusieron a mí a hacer ahí. Y ahí empecé a ver la importancia que tiene, porque todo tiene su razón, digo yo, ¿no? La importancia que tiene la preservación y la conservación de las imágenes en movimiento, usando la frase de la UNESCO ahorita, ¿no? Okay. Las películas, pues. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué malo es decir, esta película está, bota eso no sirve? No, a lo mejor hay 3, 4 cuadros que sirven y forman parte de la memoria de un país, de un pueblo, de un continente, de un mundo. Una historia. Y es historia. ¿Qué trabajo entonces de mayor responsabilidad ya te asignan? Ya aparte de Bueno, torero, ya después de ahí para adelante, la verdad que laboratorio, todos ¿no? los puestos que me dieron para mí fueron importantes, porque claro, yo era estudiante, estudiaba en la universidad, tenía, vamos a decir, esa ventaja, y cuando yo jugaba ajedrez mucho, me gustaba mucho jugar ajedrez, y por ahí también vienen las cosas. Y jugaba ajedrez con un ingeniero químico que Villegas Bolívar Fin trajo para instalar el primer laboratorio de color aquí en Venezuela. Él era argentino y yo iba a su oficina y jugaba ajedrez. Y era un jugador de ajedrez muy bueno. Y jugábamos ajedrez a mediodía practicando, pero yo veía lo que él hacía. Yo veía que él tenía sus hojas logarítmicas, sus curvas sensitométricas, y claro, cuando yo le preguntaba qué es esto, no, pero eso, y él como diciendo, me decía, no, mira, esto es la curva sensitométrica del negativo color, y seguíamos jugando, sí, pero ¿y por qué tú las tienes 3 en paralelo, y por qué está marcado esto? Entonces se daba cuenta que yo entendía lo que él estaba haciendo ahí, claro, eso lo estaba estudiando, no era que yo era sabio, sino que yo sabía porque me lo enseñaban en la universidad, pues. Y entonces toca la coincidencia que a mí me fue entusiasmando cuando yo empiezo a ver la filosofía y la tecnología del color jugando ajedrez con él. Y me gusta a mí eso, a mí me gusta la sensitometría de color y soy un enamorado de eso. ¿Qué es eso? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo ves tú la luz? ¿Cómo ves el color? ¿Cómo se genera el color? Y cómo se genera que uno pueda ver a distintos tonos de luces. Por ejemplo, esta luz puede ser aquí puede haber una luz azul, por ejemplo, y aquí puede haber una luz roja. Pero nosotros los humanos hace el laboratorio de convertir todo y todo lo vemos normal, por decirte algo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con la sensitometría del color y cómo responde, qué es lo que uno ve y todo esto. Entonces eso me da a mí pie que cuando este señor se va, decide irse, porque se queda allá, él mismo le dijo a Villegas, pero mira, no busques ningún polaco, porque en aquella época se buscaban técnicos checoslovacos y qué sé yo. Este pibe, pues me decía pibe también, puede hacer este trabajo. Pero nada, entonces yo fui otra vez a hablar con él. Usted sabe que el doctor Rociano se va, señor Villegas. Concha, pregúntame estúpido, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser el presidente de la empresa que su gerente más importante se va a ir? Se lo sabías tú, él, ¿no? No. Entonces, sí, claro que lo sé. Bueno, yo creo que yo puedo hacer el trabajo. ¿Y tú crees que tú puedes hacer ese trabajo? Así fue. Bueno, yo creo que sí. Total que el viejo otra vez confió en mí. Segunda vez me queda trabajo. Yo estaba trabajando ya adentro, pero me da segunda vez. Me dice, vamos a hacer, te da 2 meses. Si en 2 meses tú respondes, sigue con ese trabajo. Si no, sigue estudiando. Okay. También hasta el día de hoy estoy ahí. Pero asumiste efectos visuales, color, efectos, gerente de visuales, asesor técnico. Bueno, porque también yo pasé por producción. Exacto. Y la asesoría técnica fue porque nunca, la empresa siempre pretendió no, más que pretender era que quería, de que de alguna manera no perder el feedback de que yo fuese asesor del laboratorio, que eso me trajo bastantes problemas de paso, de convivencia y cosas de esas, que también son parte de la vida de uno. Pero yo siempre asesoraba, entonces ahí viene el problema a veces que
los choques a veces ocurren por las malas interpretaciones, pienso yo, de los términos, ¿no? Yo creo que tú tienes que hacerlo así, ¿no? A mí no hace falta que me lo digan porque a mí me pusieron ahorita para ser mandada, entonces... A pensar que te estabas metiendo en el Exacto, terreno entonces en vez de entender la asesoría como algo Claro, positivo, un equipo, a veces, pues. exacto, a veces se entiende eso como algo de intruso, ¿me entiendes? Y bueno, tuvo que manejar una situación bastante compleja, que además era una situación que era perentoria, porque la gerencia de producción que yo ejercí, que me sirvió de mucho, porque aprendí a tratar a la gente en otro ámbito. Para mí el laboratorio, yo era el rey de la Pepsi-Cola, porque yo me metía en el laboratorio y ese cuarto oscuro lo manejaba yo perfecto. O sea, no había en fuera quien me pudiera rebatir cosas. Exacto. Pero cuando salgo a la calle a tener que hacer relaciones públicas con la publicidad, donde el lenguaje es mediático, yo dije, esto es nuevo para mí. Es como que voy a aprender a jugar fútbol americano que nunca jugué, pues. Pero me sirvió mi experiencia para poder hablar, para poder presentarme en discusiones que eran muy complicadas y manejar todo, sobre todo la idiosincrasia de cada quien, porque en publicidad aquello es dramático, ¿sabes? Es dramático. Yo quiero hacer esta comercial contigo, pero quiero que fulano sea el fotógrafo, pero resulta que a mí, como productor, que tú me estás contratando, ese fotógrafo no es el que me da a mí el feeling que yo necesito, pero el que me está pagando es él, y yo tengo que terminar de conciliar aquel criterio con el mío, con el otro, con el más. Y morí callado. Y morir callado muchas veces. Pero bueno, me sirvió de mucho. Cuando eso se acaba, porque pasó el tiempo que estaba previsto que yo iba a hacer la gerencia, regreso a mi puesto, pero yo venía ya con una idea de formar un departamento de postproducción. Yo decía que el laboratorio tenía que cumplir sus finalidades, que era revelar y copiar, generar la imagen, pero la postproducción no podía ser marginal. La postproducción tenía que ser hecha con todo el respeto que hoy en día se le da. A veces exageradamente, ahora es lo contrario. Pero en aquella época la postproducción era como decir, no, es una disolvencia, deja para después. Por ejemplo, vas a revelar un máster y un dub, que es donde se hacían los efectos. Entonces la teoría era, el máster se revela después, lo más importante es la copia de trabajo, el negativo, y espérate un momentico, así funcionaba, era como marginal. Y yo lo quería convertir en no marginal, sino primordial, como un proceso totalmente ajeno al laboratorio. También me trajo algunos problemas de celos y cosas de esas, pero bueno, lo sacamos adelante. Aquí hay una persona que vivió esa etapa y sabe muy bien cómo fueron las cosas. Entonces, pero el departamento fue creciendo, viene el cambio tecnológico y ahí termina de afiliarse. Hoy en día el departamento de postproducción de imagen de nosotros es decir, la fuente no solo de ingresos para la empresa, la fuente de un desarrollo tecnológico día a día. Entonces nosotros estamos en tecnología de punta porque ese departamento lo exige. ¿Entiendes? El laboratorio está técnicamente cerrado, nosotros no lo hemos eliminado, pero no está procesando nada, pues simplemente nadie firma. Sí. Pero postproducir sí. Okay. Y la ventaja que tiene todas aquellas personas que pasaron por el fílmico, es que el digital, lo tecnológico, se fundamenta en todo lo que se hacía fílmicamente. Ok, a eso voy. ¿Qué cambio ha experimentado nuestro cine de su inicio al de ahora? El manejo tecnológico, la introducción de las nuevas tecnologías, celuloide al digital, ¿no? Ok, ¿el digital borró totalmente el analógico? No. De hecho, nosotros estamos en un camino. El camino es, el primer camino, a ver, para hacer el cuento más o menos entendible. Ok. No me acuerdo del año exactamente, pero Kodak, que es el padre de la criatura de todo, hasta de esta tecnología también, y es una fábrica de películas. Kodak lanza, el éxito del cine, ¿cuál es? Es la exhibición de copias. Hay que empezar por ahí.
Las grandes empresas americanas que forman el famoso consorcio, ese grupo MPE, no me acuerdo ahorita cómo lo llaman, que son los grandes estudios, ellos realmente son los grandes distribuidores de cine. ¿Okay? Generan películas o generan contenido, para usar la frase de ahorita, para rellenar su exhibición. La exhibición era 35 milímetros. Tanto así que fue el estándar y sigue siendo el estándar de cine, 35 milímetros. 70 sirve para filmar negativo, 65 para filmar negativo, pero el formato de pantalla es 35 milímetros. Ese es el estándar. Una gran ventaja, porque quiere decir que el fílmico durante más de 150 años tiene un estándar, que es filmar en negativo, hacer copias en 35, todo 35 milímetros. Cuando Kodak ve que ellos tienen el mercado suyo es el negativo y la copia, la postproducción era analógica y la postproducción era manual, era artesanal. Había que hacer un efecto, pantalla azul, dibujito, bueno, los aplausos, los gritos de la gente en Cuba, y si tú tienes la oportunidad de ver unos libros que ya no me acuerdo el nombre, pero que echan la historia de cómo se hizo eso, el ingenio que aplicaron para cuando hay la carrera de los gladiadores. Estos, la gente que está aplaudiendo son hechos de maderita y los movían así, y entonces como está fuera de foco y la cámara rápida pasaba por los corredores aquí con los caballos, eso que estaba ahí arriba, la mayoría eran dibujitos así y eran lo que llaman painting glass los americanos, o sea, una parte está pintada y otra parte está viva. Y se componía a través de ese vidrio puesto aquí delante, había una parte pintada aquí y esta parte de atrás era viva. Y ponían a la gente, porque no iban a poner cientos de risas, pegando gritos así, eran muñequitos que movían de atrás con unos palitos y una cosa. Eso ahorita se hace digitalmente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Kodak dijo, bueno, si yo puedo hacer esto aquí, este intermedio, vamos a aprovecharnos de la informática para empezar a aplicar el intermedio. Tanto es así que el nombre del producto que se usa en esta parte del proceso se llama intermediate. O sea, intermedio digital. ¿Ok? Perfecto. La Kodak terminó el ciclo, ese proceso de Kodak se llama Cineon, así lo bautizaron, y empezó a funcionar perfecto. Entonces, ¿qué había que hacer? Se filma el negativo, se escanea el negativo para pasarlo a data digital, se maneja la data digital haciendo todos los efectos que tú quieres hacer, se vuelve a grabar esa data digital en película y se hacen las copias de la película. Ese proceso durante muchos años lo hicimos nosotros. Aquí en Venezuela ese era el recurso que manejábamos y a nivel mundial así. Claro, pero surgieron también los tipos que decían, bueno, pues si yo hago equipo para el intermedio digital, ¿por qué no esta parte de la copia final lo vamos a hacer digital? Empieza la investigación y se forma, como todas las cosas en Estados Unidos, un grupo que se llama DCI, Digital Cinema Initiativa, y le dice a los fabricantes, si ustedes me hacen una proyección digital que sea igual a la 35 milímetros, que no sea costosa, que sea estándar, que sea todo lo que sea lo que ellos querían, nosotros dejamos hacer copia en 35 y vamos al digital. Se seguía filmando 35, pero ya empezamos a terminar digital. Ese cambio duró 2 años, los cines de 35 fueron para abajo y los digitales se dispararon, que prácticamente ocuparon todas las pantallas. La gente del digital, no conforme, dijo, si nosotros hacemos la mitad y hacemos el final, ¿por qué no el principio? Claro. Ok. Entonces vienen a invadir el mercado de la generación de imagen. 20.000 procedimientos distintos se hicieron, unos más exitosos que otros, pero al fin y al cabo seguimos en la búsqueda de cuál va a ser ese formato que puede ser para generar imagen, para capturar imagen que emule a lo que hace el negativo cinematográfico. Tanto es así que hoy en día hay casi un 30% de películas que se exhiben, están filmadas, no están grabadas. Tarantino, Nolan y compañía no graban, filman.
Sí, Tarantino más, tengo entendido que él está comprando salas de cine en Hollywood y tiene como una cadena de exhibición pequeña para pasar películas en 35 para que la gente vaya a ver el cine de verdad, como dice. Sí, como él se va a retirar. Bueno, el laboratorio, el laboratorio siempre ha sido algo así como en el cine. El encanto del cine, vamos a decirlo así, estaba en que todos los que hacen cine o hacían cine en celuloide tenían un gran desarrollo imaginativo de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el director de fotografía empezaba a iluminar y el director le decía: mira, yo quiero sentir que hace frío en la calle, estamos en invierno, está nevando y el bicho del calefactor no funciona, entonces tú me tienes que dar que el look ese suya. Y todavía eran más radicales, ahora que me acuerdo que le decían, mi papá hablaba con otros directores de fotografía y que el verde le había quedado muy bonito, que se veía el verde y habían filmado en blanco y negro. Entonces yo decía, pues, bueno, después entendí que sí, depende del tono, del gris que se le ponga, te da la idea. Tú viendo el cuadro blanco y negro, te imaginas que es un verde de primavera o es un verde de invierno, ¿me entiendes? Bueno, hay pintores monocromáticos también han existido, que visualmente no se veía un solo color y pintaban prácticamente en blanco y negro. También los ha habido. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, todo aquello, el director de fotografía se lo imaginaba, el director de la película se lo imaginaba, filmaba una toma. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo viste? Yo lo vi bien, pero yo creo que ella titubeó un poquito. Bueno, vamos a hacer otra toma. Ahora está bien, sí, pero siento que él se distrajo y en vez de seguirla con la mirada, como el plano estoy con ella, en vez de seguirla la mirada, volteó la cara para este lado y yo creo que no me da el corte. Vamos a hacer otra toma. Y después, todo ese material, se me acabó la película. Descargaron el chat, tape, va para el laboratorio. La inquietud era, desde el momento que terminaron el rodaje, hasta el momento que en la proyección ven la copia de trabajo, ahí van a ver todo lo que pensaron en el rodaje. Ahí en ese momento. Entonces hay un periodo de espera y de angustia de ver el resultado. Y resulta que el resultado, la toma 1, que la repitieron 2, 3 y 4 veces, en la proyección deciden que la 1 va a ir. Y en ese momento le dice el director, pero mira, no copiamos la 5, no, vamos a copiar la 5 porque creo que en la 5 ella mira para acá. Y sacaron a seleccionar negativo y copiar esas tomas más. O sea, cuando el negativo llega al laboratorio. Después que el negativo que se revelaba y se copiaba lo que el director decía que quería que le copiaran, también venía la posibilidad de que lo que quedaba afuera, la opinión del script, del director de fotografía, todo el mundo decía, pero yo creo que la toma 7 te va a servir por esto y esto. Vamos a copiar la 7, que era el descarte. Okay. Hoy en día eso no es así. Hoy en día lo estás viendo en vivo y en directo, en el monitor o en un cuartico escondido por ahí, todo el rodaje que se hace. Y entonces resulta que al montador le llegan todas las tomas que hay, no es una, 20. Le llegan 3 horas de video grabado y entonces le saca un pedacito de esto, un pedacito de otro, un pedacito de otro. O sea, se construye más ahorita en postproducción y menos en el estudio. ¿Cómo se guarda la historia de una película? Bueno, eso sí es complejo. Es complejo porque estamos, vamos a decir, en un proceso en este momento de conciliación de varios criterios en cuanto a qué es lo que, cómo se debe proceder con esto. En lo particular, por supuesto, como yo tengo mi propio criterio, digamos así, y respetar los demás, y además yo me nutro de los demás. Yo creo que debemos comprender exactamente que el proceso que estamos buscando es un trípode como este, de 3 paticas, la conservación, que es para mí lo más importante, la preservación y la restauración.
Ese es mi trípode. Ahora, ¿en qué orden? De la imagen en movimiento. De las imágenes en movimiento. De cualquier tipo, digamos, de imágenes en movimiento o de sonidos registrados en fílmico, también vale de ahí. ¿Por qué son estos tres puntos? Porque pienso yo que el valor... Es como la política. Más o menos. ¿Qué es lo más importante que uno debe hacer en cualquier cosa? Es conservar, ¿verdad? Y conservar, ¿qué tengo que conservar yo? El original. Y ahí es donde empieza la discusión. Tengo que conservar el original. Lo que es invalorable, porque tiene un valor inmenso, Claro. es el original de una pieza. Si este vasito se guarda 1000 años, deja de tener el valor que tiene ahorita. Tiene un valor inconmensurable dentro de 1000 años. Y es un vasito que aquí no costó nada. Pasa con las películas. Si yo hago una película en 1950, ¿verdad? Y resulta que esa película en el 2412 existe el original, el valor de esa película es inconmensurable, no se puede medir. El valor del original, de la conservación. Ahora, ¿cómo lo conservo? Bueno, hay que técnicamente saber cómo hago yo para conservar la gelatina que se usó para hacer ese original, que era inestable, se quemaba, por ejemplo, nitrato, o cómo guardo el triacetato, que es otro tipo de gelatina que se usa en la película, cómo uso el poliéster también, que es otro tipo de... Todo eso sirve para poner encima la misma gelatina de fotografía. Es el soporte el que está fallando en un momento porque se degrada, porque pierde consistencia, etcétera, etcétera. Hay que hacer un constante desarrollo tecnológico, químico, de eso, para que eso no se degrade. Las gelatinas son capas, digamos, vivientes. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Es orgánico. Y si es orgánico, necesita respirar. Y necesita tener un grado de humedad relativa. Y de luz. A veces, recibir hasta luz. A veces tú tienes que sacar ese material de una lata y darle vuelta a los rollos periódicamente uno al otro para que él se airee, pues, viva. ¿Entiendes? Hay un proceso para que el deterioro se prolongue en el tiempo. O sea, cada día sea más largo la posibilidad de que el material se eche a perder, como decimos nosotros, para guardar los originales. Ese es cuando huele a vinagre. Por ejemplo, ese es el proceso típico de degradación de una base. El más común. Hay otro, pero ese es uno de ellos. Y el más común. Entonces, tú tienes que, y por supuesto, cuanto más lo usas, ese material más se deteriora. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nuestro. Tú tienes una película que tiene muy exitosa, o sea que se han hecho muchas copias en el mercado. Ese negativo es el que está más deteriorado. Si una película no es exitosa y se hicieron 10 copias, esa película, el negativo, tú lo vas a ver en negativo y dices, vamos a hacer una copia. Mira, pues este negativo está perfecto, está bonito el negativo, mira, no tiene ni raya ni nada. La película, ese negativo no fue castigado en una copiadora, hacen 200 copias, porque la película tiene éxito, más 10 copias más de esto, 20 copias más del otro. Tú te cuentas que dice, vamos a restaurar o vamos a agarrar el negativo de... El pez que fuma. El pez que fuma, por decirte algo. Conche, pero mira, este está empatado con tape aquí, está rota aquí, no sé qué. Claro, esa película tiene como 400 copias encima. Más los años. Más la edad. Entonces, ¿cómo hago yo que eso no le pase? Ya al pez que fuma le pasó. Pero a otro pez que fuma no le pase, preservando el material. ¿Y cómo lo preservo? Hoy en día con la tecnología digital. Eso fue lo que le sucedió a Juan Vicente Gómez en su época, que usted reciente... Ahorita mismo, ahorita lo pasamos a digital para poder darle movimiento, porque nosotros tenemos el negativo guardado, el sonido tiene problemas que se nos ha ido degradando un poquito, pero tenemos ya la película preservada en digital. ¿Ves? Entonces,
esa película en digital, Por eso no tiene preservada. tanto tiempo. No, sí tiene, Sí. del año 70. Ajá, pero hay unas más, Por eso, pero para más nosotros viejas. aquí están considerando que cualquier película de 10 años para atrás es vieja. Yo digo, no, vieja del año 40, 30, por ahí puede ser. Exacto, exacto. Cine Entonces mudo. yo estoy feliz que me digan, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo preservo el material y ese material, esa película Gómez, no digamos Gómez, vamos a poner el pez que fuma, yo la tengo bien preservada en digital, con su calidad que tú puedes ver en la pantalla grande, en DCP, lo que sea, yo no estoy deteriorando el negativo para hacer copia. Y tú estás viendo una copia que tiene la calidad igual que la que tiene el original, pero es una copia. Pero de esa copia se puede sacar la otra copia. Claro, Ok. y tú le puedes, el material preservado, tú lo puedes usar para los estudiantes, lo puedes usar de uso social, que lo podemos usar cualquier investigador, pero no le va a dar el negativo original de la película para que el Un señor festival. empiece a ver cómo era que se filmaba y no sabe agarrar un negativo, no sabe, Claro. porque no es que no lo quiera saber, es que no lo estudió para eso. Él va a ver la imagen, quiere ver el tema de la película, entonces tú tienes que darle una herramienta que sea fácil para él. Bueno, un DVD, un Blu-ray, eso ya no existe ahorita, pero una copia en un En Betamax. no, menos eso, pero tiene una copia hecha en USB, o sea, un pendrive o un disco duro y ya está. Claro. Ahora, yo tengo que para preservar la película hacer esto, pero también tengo otro tema. El original un rollo se perdió. La película le falta el rollo 3. Ahora, ¿cómo hago yo para tener una película completa? Tengo que restaurarla. Y la restauración no es solamente quitarle el mal empate de la película o quitarle el sucio. Restaurar es, ¿se perdió el rollo 3? Bueno, estas empresas que hacen cinematecas, bibliotecas, todo eso, son los encargados de hacer esas investigaciones que empiezan a averiguar y te resulta que alguien te consigue a ti que la película que falta el rollo ese, hay un video en la Universidad de Berlín, no sé qué cosa. Ahí hay que ir a buscar ese rollito para restaurar el rollo que me falta fílmico aquí, convertir este rollo que conseguí en Berlín en un Betamax, de ese Betamax sacar este rollo que me falta aquí y tratar de llegar a llegar a igualar para tener mi obra completa, no La inconclusa. película como tal. Ese es el éxito, que como uno como restaurador y como preservador, trabajando en este tipo de laboratorio, el éxito de uno es cuando se te presenta ese problema y tú dices, yo armé una película con 2 copias malas que aparecieron botadas en un laboratorio, un video por allá, un original en 6 milímetros, 16 milímetros por acá y 2 rollos de negativo que estaban vivos todavía. Y yo te armo toda una película y te digo, coño, esa es la película. Esa es la película restaurada. Restaurada. No es remasterizada, que es otro tema que yo siempre cuando, a veces que me invitan a dar charlas, yo les aclaro, un momentico, usted tiene que respetar la obra del autor. Si el autor hizo una película 133, no te pongas a tirar flechas y vamos a hacer la película 185, 235, porque esa no es la película que hizo Christensen. Christensen filmó y encuadró 133 para hacer la balanda de Isabel. Vamos a respetar ese encuadre. Ahora, yo quiero hacer una remasterización mía, yo pongo los títulos, película remasterizada, no sé qué cosa, participaron en esto, Jorge Yaco, fulano, ok. Entonces me tiro el zoom electrónico, le quito, subo la cara abajo, O sea, la interviene. la intervengo, pero respeto la obra original. Si el original está hecho monoural, tienes que respetar el monoural. No es que ahorita, mira, ahí tiene un software que es un tiro al piso, lo ponemos aquí, lo convierte en un pseudo 5.1. No, así no fue hecho. Claro. ¿Entiendes? Lo interesante es que, No falsificarla. claro, lo interesante es que tú como espectador en el tiempo, o sea, yo me pongo 100 años más adelante, vean y puedan decir, mira cómo hacían en el año 2000 el sonido que se oía de tasas raras. Y entonces él se va a nutrir que el día que quiera hacer una película, por ejemplo, donde está
actualizada en esa época, en el año 2000, y estar en el 2500, el tipo tenga de dónde tomar data de cómo era el sonido que se hacía en aquel momento, comparar, y entonces te hace una obra 500 años después con los sonidos como se hacían en el año 2000, 500 años atrás. Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos ninguna base de datos, que son los archivos, que me digan a mí cómo cantaban los indios cuando Colón llegó. Claro. Que sabroso hubiese tenido algún material de aquella época. Y poder entender cómo hablaban, cuál era el tono de voz de la gente. Nosotros hemos cambiado todo eso. Sí. Y para mí eso no es filosofía, eso es la realidad. Por eso que yo estoy totalmente de acuerdo en que uno tiene que guardar todo eso, porque esa es la memoria. Nuestro cine va por buen camino en materia de preservación, conservación. Yo te diría... ¿Cómo ves eso? Yo te diría que sí, aunque hay personas que dicen que no, la ultranza, ¿no? ¿Por qué que sí? Porque yo siento que hay inquietudes y hay pasos dados importantes por instituciones, por personas que están como jalando el barco por el mismo lado. No en vano, tengo que decir, ahorita en este momento me ha tocado estar vinculado, porque les agradezco me hayan invitado en muchas oportunidades, a que se considere pues que la memoria y la conservación y la preservación es fundamental. Y uno lo siente. Organizaciones, bueno, como que digo yo, el CENAC, por decirte algo, estamos empezando un proceso de 15 títulos que se van a preservar y restaurar algunos casos. Ese simplemente es el comienzo. Pero como un taller y ahí va a haber talleres taller sobre técnicas de restauración. Claro, porque eso es parte de lo que nosotros proponemos, es que lo que nosotros podemos estar haciendo para preservar o restaurar el material, debemos de alguna manera comunicarlo, pero no comunicarlo como un simple hecho, mira, para que vean esto así, no, que estés ahí, vivas eso, porque la generación de relevo hace falta en todas las áreas. ¿Cómo está eso? Bueno, yo estoy optimista de que esto puede ser el camino de que por lo menos despierte inquietud en gente joven que no piense que llegar a trabajar en un archivo es como es viejo, es para los viejos. No, como es viejo, no solo es para los viejos, porque los viejos tienen la sabiduría, pero los jóvenes tienen la energía. Entonces hace falta los dos elementos ahí trabajando. Y no, mira, esto para, bueno, ya no, tú no sirves para esto, mira, vete para la biblioteca, que a lo mejor te dan un trabajo en la cinemateca, que vaya. No. Si tú vas a trabajar allá porque tú tienes 30, 40 años de oficio y tú sabes manejar un negativo, no es que vas por viejo, vas porque sabes lo que estás haciendo. Y si un muchacho joven aprende desde joven cómo restaurar, porque tú a alguno de ellos tú le dices, mira, negativo, perforación negativa, ¿qué es eso de perforación negativa? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué estás hablando? Mira, la perforación negativa es la que se registra en la cámara, ¿qué cámara? Yo nunca... Sí. ¿Entiendes? Tú tienes que empezar porque va a manejar, una persona joven que va a manejar un proceso de restauración o un proceso de preservación de material fílmico y no conoce lo que es el fílmico, ¿cómo va a saber manejar el fílmico? Ajá, Jorge, pero hay colegios, institutos especializados en la formación de esta gente, más allá del que me nombraste. Yo creo que esos colegios, que esas... sí los hay. Hay, pero también hay un detalle que me parece que también, no es culpa, no sé por qué esa matriz, pero tú vas a una escuela, a mí me ha pasado, a mí me invitan a dar una charla y todos los jóvenes que están, y yo empiezo a preguntar, porque a mí me gusta ser participativo a los muchachos ahí, y resulta que tú te preguntas, ¿qué estás estudiando tú, director?
¿Y tú? Dirección de fotografía. ¿Y tú? Guionista. Y digo, y no hay ninguno que le interese hacer edición, efectos visuales. Ah, bueno, a mí sí me gusta. Colorización. Yo colorización, También, me gusta porque yo en casa me monto en mi casa en el laptop y yo colorizo mi peliculita. Sí, pero estás hablando como minimizando. Sí, sí, como... ¿Por qué no me lo estás diciendo así como me dijiste que soy guionista? Estoy Exacto. estudiando para guiones. Le digo, mira, entonces le digo, aquí hay dos cosas. Para ser guionista no hace falta saber cómo se escribe un guión, sino que hay que tener talento para ser guionista. Y yo no puedo ser guionista. Definitivamente, yo para escribir un guión, cero a la izquierda. Claro. Pero yo pues aprendí tecnología entre los estudios de matemáticas, del colegio, de la universidad, de la escuela, de los talleres, autodidácticamente, y bueno, yo aprendí por ejemplo Excel, por ejemplo. Pero yo, si tú me dices, aprendiste, tú puedes ser músico. No, chamo, yo no puedo ser músico, porque hay músicos autodidactas que son genios, Exacto. y hay músicos que estudiaron toda su vida en 20.000 conservatorios, y lo que saben es la técnica de la música, pero no te escriben una canción, porque no se les ocurre. No leen partitura. No leen partitura. Entonces, aprendan. Nunca es tarde, como decía. Algunas películas que has recuperado, además de que hablamos de Gómez, que han pasado por tus manos, que las has restaurado, que las has salvado. Nosotros hicimos la de esta tecnología nueva, hicimos la de Luis Armando Roche, El cine soy yo, que fue su primera película, que fíjate un detalle con esa película, ya que lo preguntaste. Esa película está en este momento, ya tiene como 6 meses, no más. Pues sí, más, como casi va a cumplir el año, que está rodando en sala de cine en Inglaterra, Irlanda. Resulta que en Europa hay cadenas de cine que distribuyen películas de ese tipo nostálgicas, que llaman películas antiguas, y esa película que nosotros restauramos aquí, todavía, es más, yo tenía aquí que me puso Fafá. Adrúbal Meléndez. Sí, señor. Está esa película rodando en esa sala. Aquí en Venezuela no hemos tenido la fortuna todavía de tener material suficiente como para decir, vamos a hacer una retrospectiva de cine venezolano, porque aquí el cine venezolano, desde que empezó, desde que se murió el cine 35 milímetros en la sala de exhibición, ese cine hecho en 35 milímetros está desaparecido. Desaparecido en el sentido para el espectador. Porque tú hablas aquí de una retrospectiva cinematográfica, entonces son películas hechas en video, hechas digitalmente, y entonces te pasan las películas de ahorita. Pero tú dices, bueno, ¿y por qué no me pasan a mí en una retrospectiva una semana, te digo yo, en La Escalinata, que fue restaurada por la Cinemateca, en la época de Garbizo acá, yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos mucho y discutíamos ese tema, y esa película fue restaurada, analógicamente. Ese es otro detalle. Esa película no fue restaurada digitalmente, fue analógicamente. Hecha en Brasil, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del técnico, porque se me están olvidando los nombres a veces. Pero entonces, esa película está perfecta. Pero yo podría ver La Escalinata, podríamos nosotros, Bolívar Film, terminar, porque la estoy haciendo, pero en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. La Balandra de Isabel me falta todavía 3 rollos por hacer, pero podríamos tener restaurada La Balandra de Isabel y tirar La Escalinata, La Balandra de Isabel, los clásicos, Caída adolescente, Homicidio culposo, Macú, mira lo que te estoy nombrando, puro cuarto bate. Y tú tienes una semana de ese cine. Hay generaciones que ni siquiera saben, de verdad, que es Macú, o el caso Ledesma, o que es, ¿cómo se llama?, Homicidio culposo. O que la muerte de Marco Antonio Tegui en el teatro. Ajá, por ejemplo, que está ahí recreado eso. Exacto, César Bolívar. Sí. César Bolívar hizo esa película. Tú haces una semana de esa, y yo te aseguro que va a ser exitosa. Sí.
¿Cuál es el vínculo en sí de Biblioteca Nacional con Bolívar Film? Esa alianza interinstitucional. La alianza institucional, bueno, te puedo decir más o menos, a ver, la Biblioteca Nacional y Bolívar Films hicieron un convenio de todo un material que nosotros teníamos completo de historia de Venezuela, creo que desde la época de Gómez, no quiero meter la pata si fue hasta Medina o López Contreras. Ese material, el convenio era que se le entregó a la biblioteca todo el material en un máster perfecto, hecho para poder tener acceso totalmente al material para estudiantes, para el público en general. Pues. Sí, para investigadores, sin fines de lucro. Creo que ese lo dice así. Yo no recuerdo, yo no leí nunca el convenio que era Virginia Betancourt y Villegas que se firmó ahí, pero sé que más o menos eso es la terminología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el material y entonces el que quiera tener un pedazo de material para hacer un trabajo comercial, nos lo pide a nosotros. Pero si hay una escuela, un instituto que quiere estudiar y ver toda la época, no sé qué, del petróleo, de Gómez, todo eso está en la biblioteca para ese tipo de uso. Está bien dividido. Sí, esto fue así. Después, creo que llegamos hasta, no sé si hasta López Contreras o Medina. Eso, sé que fueron dos procesos. ¿Tú no te acuerdas si fueron dos? Bueno, entonces debe haber sido hasta Medina. Okay. Porque el primero que terminaba con Gómez, comienzo de López Contreras. Habíamos vivido dos etapas. Y pensamos que era muy bueno eso. Inclusive creo que se le ha ido dando buen uso a esa O sea que vienen muchos usuarios solicitando el material de Bolívar Film. Sí. ¿Frecuentas el cine? Sí, voy a los estrenos que me invitan. ¿Cuál es tu actor favorito? Clint Eastwood. ¿Como actor o como director? Como actor, como director y como persona. Porque para poder, a la edad que tengo, hacer lo que hago y querer que todos los días es un nuevo día para empezar de nuevo, como dice mi querido Facundo Cabral. Y Clint Eastwood me lo dijo en una entrevista que lo vi en YouTube, que alguien le preguntó, ¿y usted cómo hace con 94 años para hacerle película? Y él le dijo, yo no dejo entrar al viejo a mi casa. Yo tampoco. Eso y es para mí, aparte de ser una persona con la edad que tiene, seguir siendo activo y todo, que ya es un mérito, como actor y como director ha hecho cosas revolucionarias y me parece que merece que uno, por lo menos alguien, piense que él es no que sea el mejor, el que me gusta a mí. Hay otros más. De los antiguos, el que te nombré, Buster Keaton, para mí es un clásico. Es un tipo que no solo realizador, ¿entiendes? Un tipo que te escribía, un tipo que no usaba doble, que diseñaba los escenarios para hacer las tomas de peligro, que se montaban los trenes y se amarraban la rueda del tren y me hacía el aparato y el arnés para ir, que la rueda llevaba y él iba haciendo la rueda así, y no era un doble, era él, un genio. Sí, sí. Y el cine mudo, que para mí esa era la esencia del cine, el cine mudo, las películas de él eran tan diseñadas que no hacía falta ni sonido ni hablar para entender todo lo que pasaba en la película. Lo mismo que Chaplin, pero lo de él es espectacular. Pues. Sí. ¿Una película? Bueno, yo tengo varias. Aparte, La vida es bella. No, bueno, esa película es muy buena. Yo divido las películas entre las películas que yo las veo desde el punto de vista tecnológico
porque también hay que ser claro eso, el cine también es tecnología, y la película en sí, ¿entiendes? Entonces películas así, yo digo que La vida es bella, o El postino, por ejemplo, son películas que no son costosas, que no están plagadas de efectos visuales, pero un contenido increíble de la película. Entonces, esas películas para mí tienen un gran valor, porque además son películas que en el tiempo están vigentes siempre. De las películas venezolanas, por ejemplo, una película que para mí está vigente siempre es la película Domingo de Resurrección de César Bolívar. Porque esa película lo único que lo pone viejo es que ni Carmen Julia y el otro tengan un celular en la mano. Le hacía falta, ni siquiera eso hace falta en la película. Y todavía se hacen mondongos en la playa. Igualito, se sigue, es lo mismo. Hoy, Domingo de Resurrección, hoy es lo mismo que el momento que se hizo esa película. Aparte de cómo se hizo la película. Porque en esa película yo estaba empezando, estaba con mi formación que yo quería, una cosa, y César tenía una extraña gran virtud, que él hacía participar a todo el mundo en la película. Y ese guión fue escrito y reescrito constantemente mientras estaba el rodaje en Toda Sana ahí abajo. ¿Entiendes? Entonces esa película yo la tengo muy aquí arriba. Roger Rabbit. Por supuesto, Roger Rabbit viene siendo el cambio del dibujito animado convencional y los efectos convencionales allá la nueva tecnología. Que de ahí para adelante llegamos a Avatar. Para llegar a Avatar había que hacer Roger Rabbit. Para poder unir tecnología y llegar a esa precisión como se llegó allá. ¿Qué te falta por hacer para el séptimo arte nacional? No sé, terminar este proyecto que estoy aquí y algo que se me ocurra nuevo por ahí. Eso llega. Yo tengo tiempo de sobra para eso. Yo pienso, lo que me falta hacer es hacer una película, pero no hacer la película por hacerla. O sea, yo quisiera en algún momento recrearme en una cantidad de vivencias que yo he tenido, pero no sé en qué forma recreármela. Porque uno cuando tiene mis experiencias, por ejemplo, yo quisiera de alguna manera que quedaran como de alguna manera escritas. ¿Entiendes? No es que me quiera hacer el más grande de los demás, no. Porque creo que las vivencias de uno son buenas, son interesantes y son experiencias. Y esas experiencias, si uno las cuenta contadas, pueden ser interesantes si alguien las lea. ¿Cuál consideras entonces que esto aporta al cine nacional? Bueno, lo poco que he podido hacer, el aporte mío ha sido tecnológico 100%. O sea, yo no he tenido miedo. Yo he estado en el bando contrario de aquellos que dicen que en Venezuela no se puede hacer esto. Porque además yo tengo una teoría, yo soy un medio filosófico en esas cuestiones, y hay gente que me marca. Había una persona, un escritor, periodista y escritor argentino, que dijo: las cosas hay que hacerlas, bien o mal, pero hacerlas. ¿Guste o no? Sí, señor. Porque si tú te pasas en tu trabajo todo el día sin hacer nada, van a decir: Jorge nunca se equivocó. ¿Y qué hizo? No sé. Ahora, mira, se equivocó 10 veces, pero ¿cuántas veces la pegó? 100, el promedio es bueno. Pero hizo. Entonces, reto, no es reto, no, pero es que no podemos, porque tú sabes que antes se hacía esto de esta manera. Yo tengo esas discusiones todos los días en el laboratorio. Todos los días. No, pero es que antes tú sabes que no podíamos porque se hacía de esta. Ahorita vamos a hacer, dar vuelta a la página. Hoy es un nuevo día. Lo de ayer ya pasó. Lo que va a pasar, no sabemos. Vamos a vivir el momento. Vamos a hacer esto ahorita, ya, así. Porque ya es el momento. Dentro de un segundo ya eso va a ser pasado. Pero no me entienden a veces. Dice, está loco. Para concluir, Jorge, ¿qué significa tiene en tu vida el cine, el séptimo arte?
¿Qué significa? en Todo, tu vida? todo. Yo le debo todo lo que yo tengo, y te lo digo sin que se me quede nada por dentro, que yo he logrado en mi vida, que para mí ha sido lo mejor. Mi familia, mis hijos, mi vida, lo he logrado con el cine. Todo, todo. Mis mejores momentos y hasta mis peores momentos, que también son buenos porque los he superado. El cine soy yo. El cine soy yo. Qué bueno. No le quiero quitar el título a Luis Armando, pero el cine soy yo. Exactamente. Así, Muchas gracias. otra Bueno, forma de serlo. Exacto. Bueno, gracias a ustedes pues por haberme invitado y nada, aquí estamos. Chévere. Aquí estamos y aquí seguimos.